Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Hola a todos, nos da mucho gusto saludarlos de nuevo y estar con un tema más y un episodio nuevo en esta 4ª temporada de Entre Carajillos y Chascarrillos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que nunca está de más: sanar para avanzar. ¿Hasta dónde nos puede llevar el que sanemos nuestras heridas, nuestras experiencias dolorosas, nuestro cuerpo físico? En fin, hay tanto que podemos sanar en nosotros y a partir de ahí la vida entera puede empezar a cambiar. Así que ese es el tema para el día de hoy y me da muchísimo gusto de nuevo saludarte, mi querida Yu. ¿Cómo estás? Hola, Pati, bien, muy bien y como muy reflexiva respecto a este tema, porque yo creo que de alguna manera todos como que estamos en constante movimiento. Sin duda es como el camino hacia, pues yo lo he visto más hacia llegar a ti mismo, ¿no? A conocerte a ti mismo más que tienes que pasar por muchas cosas para lograr eso, pero que las olas nos revuelquen para llegar como a este camino. Entonces, seguramente las dos vamos a aprender mucho. Pues la vida es eso, ¿no? Es aprender de cada uno de nuestros procesos, pero también a veces, pues no sé si te ha tocado que te quedas como estancado y no sabes qué hacer o por dónde salir y entonces de repente ya te metiste a 1000 cosas, pero no llega como esa liberación. Entonces, pues, ¿cuál ha sido como tu mayor reto de emprender este camino hacia la sanación, Pati? Yo creo que el primer paso empieza, Yu, precisamente con lo que tú hablas, con mirar hacia adentro. Y eso a mí me tardó muchísimos años entenderlo, porque solemos pensar y creer que las circunstancias nos suceden, que las enfermedades nos tocan, que las experiencias de vida que están allá afuera y nos impactan de alguna manera, no tienen nada que ver con nosotros y llegan. Y en esta parte también hemos hablado en muchísimos episodios de entender la vida desde el rol de la víctima, de yo no tengo nada que ver en lo que me está pasando, me pasó, me hicieron, me dio esta enfermedad, me sucedió este accidente. Y aunque las cosas la gran mayoría de las veces llegan de forma sorpresiva a nuestra vida, pues el camino de la vida me llevó a mí a aprender que de alguna forma inconscientemente nosotros estamos eligiendo lo que nos está sucediendo. Y lo estamos eligiendo desde todas las programaciones y las limitaciones que están en nuestro inconsciente. Pero además, a partir de eso que nos sucede, tenemos también dos opciones: o nos quedamos estancados, como tú bien lo mencionaste, o podemos empezar este proceso de voltear hacia adentro y ver en mí qué es lo que está causando que la realidad exterior se me muestre y se me refleje de esa manera. Y para mí fue un camino pues de muchos años de entender que lo que me reflejaban las otras personas era simplemente un espejo hacia mí misma. O sea, muchas veces yo tenía esta sensación de insuficiencia o de incapacidad que las personas me reflejaban a mí, en comentarios o en actitudes o en circunstancias que sucedían en esta interacción con otras personas, pues yo tenía esta sensación de que lo que hacía no era suficiente o que yo no era capaz de determinadas cosas o de tener éxito profesional o en fin, la lista podría ser muy larga. Y en el momento en que empecé a entender y sin duda fue doloroso, pero en el momento en que empiezas a entender
a través de distintos maestros, desde libros hasta cursos, seminarios, diplomados, certificaciones, como lo fue la de coaching ontológico, entre otras certificaciones, vas entendiendo que todas estas personas y experiencias te están reflejando lo que hay adentro. O sea, la insuficiencia estaba dentro de mí. Yo simplemente la estaba proyectando inconscientemente hacia afuera y era lo que los demás me estaban rebotando. Y cuando a partir de ahí te haces responsable y empiezas a trabajar en ti para identificar, porque la mayoría del tiempo ni siquiera identificamos qué hay. No sabemos qué miedos inconscientes hay, qué creencias, qué paradigmas, qué hemos aprendido que nos limita y que cognitivamente o conscientemente ni siquiera sabemos que nos está deteniendo, nos está limitando. Pero yo sí te puedo decir que a partir de que empecé este trabajo personal, la realidad empieza a mostrarse de otra manera para ti, porque ya no te rebota esta información, y cuando lo hace, cuando tienes este comentario de alguien acerca de algo que hiciste, en este mismo sentido, o que llega y te cuestiona, ya no te lo tomas personal. Ya entiendes también que cada persona puede tener su particular punto de vista, su opinión al respecto, y que ya no te lo tomas personal porque tu herida ya te liberaste, como tú dijiste al principio. Es una liberación que en esa responsabilidad te lleva. El mundo no cambia, pero tú, a partir de ese proceso de sanación interior que tuviste, empiezas a ver el mismo mundo que te rodea de una manera distinta, y ya no como el ataque hacia ti que solías ver constantemente. Y en ese tema en particular, en temas de incapacidad y de insuficiencia, te puedo decir que es lo que yo empecé a descubrir que traía muy marcado en mi interior. Y te cuesta, o sea, es muy doloroso voltearte a ver a ti, porque además empiezas con la crítica y el juicio hacia ti, y esa es otra limitación. A partir de que entendemos el ser sin juzgarlo, también empezamos a liberar muchísimo, creo yo. Hay muchas cosas adicionales a eso en las que he trabajado, en las que sigo trabajando, y surgirán muchísimas nuevas. Creo que este camino es algo que nunca se deja de recorrer. Es un proceso que nunca termina, y vas descubriendo que hay nuevas cosas que sanar, pero les comparto que para mí ha sido como el más profundo, el más complicado de trabajar y el que me ha llevado más tiempo. Ahora, ¿tú qué nos puedes compartir al respecto? Ay, mamacita. Cori, mira, antes de compartir el mío, bueno, los míos, ya no sé, nadie nos dijo que a lo mejor el dolor no, si bien es esta sensación que puedes sentir en el cuerpo, también es algo que te puede liberar, porque lo reconoces. Y compartiendo lo que me preguntabas, Pati, yo creo que uno de los dolores más profundos que he tenido como que restaurar y ponerlo como pintar de otra manera es la sensación de abandono, ¿sabes? Porque si bien crecí en una familia en la cual pues cada quien estaba en su mundo y había mucha libertad, también había como ciertas cosas que dolían, porque no se decían, por ejemplo, porque era mejor ocultar, etcétera. Pero yo creo que eso me llevó a una vez verme al espejo, literal, y no reconocerme, ¿sabes? O sea, no sentir realmente no solo el abandono que tal vez pude tener desde muy chiquita, sino sentir mi propio abandono. Eh, fui una adolescente que no cayó como en muchos excesos, pero sí era muy reventadilla, ¿no? Y por eso lo digo, o sea, porque yo huía, ¿no? O sea, yo huía como de sentir y huía como de
de saber qué realmente pasaba y también, sabes, si no tienes como esta guía, pues está más cañón. Y en esas noches en las cuales yo me escapaba de fiesta y de repente veía hacia el cielo, yo decía, hay algo que no está bien. O sea, yo me la paso súper bien con mis amigos, nos íbamos de viaje, pero, ¿sabes? Era como esta cuestión de que necesitaba saber qué era, pero realmente ni siquiera identificaba, que creo que ese es otro problema, cuando uno no logra identificar o uno no logra conocerse y de repente decir, bueno, esto que estoy sintiendo se llama abandono, pues te lo tragas. Y muchas amigas, es lo que dices, ¿no? Coincidíamos en eso, o sea, nuestros núcleos familiares estaban como desfragmentados, como no importaba y no tenía ningún filtro con quién me relacionaba o qué hacía yo hacia mí misma. Y claro, eso te lleva a perderte. Y creo que lo agradezco mucho porque esa niñita que de repente amanecía en otro estado, este, me enseñó a que era muy valiente, ¿sabes? O sea, a pesar de toda esta como locura y de todas esto, porque también estaba pasando por un momento complicado a nivel psicológico, ¿no? O sea, te está cambiando, tienes que decidir en qué momento qué vas a querer de estudiar, que yo ni siquiera lo decidía, ¿no? O sea, era como, bueno, es esto y va. O sea, esto de que yo a veces me burlo, pero ya ahora lo hago y digo, bueno, sí había como muchas cosas atrás. Yo vivía realmente lo que es carpe diem, ¿no? O sea, si hoy se me presentaba un viaje, no me importaba, yo me iba. Y eso no importaba si tenía extra o un examen o así. Y al final, ese día que yo me vi en el espejo y tenía una profunda depresión, eh, e intenté como atentar en contra de mi vida, ¿sabes? Porque eso obviamente te lleva a muchas cosas, a tener relaciones pues no muy sanas. O sea, si tú, imagínate, si yo no estaba sana conmigo, pues no importaba quién se relacionara conmigo. Y recuerdo que cuando estaba en ese espejo y empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque realmente ya no sabía quién era, que ese era otro punto muy fuerte. Pierdes tu identidad y te pierdes completamente. Y hubo un momento de lucidez y le hablé a mi papá. Y yo creo que ese es un punto muy importante porque cuando entró mi papá y me vio, pues no sé, recuerdo que lo único que hice fue abrazarlo y le dije, no sé quién soy y tengo ganas de ya no vivir. Y para mi papá fue muy fuerte porque era la niña que siempre estaba sonriendo, ¿sabes? Y de ahí fue un proceso de acompañamiento, no como papá, porque nunca fue un papá, sino de amigo. Y muchas veces, obviamente fuimos al psicólogo, después al psiquiatra, trató de cambiar muchas cosas, de acompañarme sobre todo, pero hubo una vez que yo le decía, pa, yo no entiendo realmente qué es el amor, ¿sabes? Y recuerdo que me abrazó y me dijo, el amor, yo, es algo que estás haciendo ahorita. Tú te rendiste, ¿sabes? Porque ya no cargaste con esta caparazón y con esta máscara de esa niña tan alegre y de esa niña tan libre, sino te mostraste como tal eres. Y el amor es tan grande que ese día yo contesté el teléfono, porque mi papá era una persona que nunca estaba y nunca contestaba. Y te puedo decir que los milagros existen y que esto es un milagro que va a costar mucho, sí. Que vamos a salir los juntos, sí. ¿Que vas a aprender? Sí. ¿Que te vas a volver a caer? Sí. Pero esto es el amor. Así es, mi querida Yu, y es muy profundo lo que compartes. Eh, Siento tu dolor de ese momento y el proceso de sanar es eso. La mayoría de las veces es voltear a ver el dolor, es llorar. A mí me pasaba que en esos momentos que yo decía que alguien me estaba haciendo sentir, porque es lo que hacemos, señalamos al otro por lo que yo siento, que alguien me estaba haciendo sentir insuficiente, no suficiente lo que hacía. Lo que yo hacía era aislarme y llorar por sentirme incapaz, por sentirme
por sentir que sí, que efectivamente no era suficiente lo que estaba haciendo y era llorar, 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 que te quedan los ojos de no poderlos abrir de tanto que has llorado, y eso se repetía. O sea, cada vez que yo llegaba al límite de esa sensación, era encerrarme y decirme que otra vez no estaba haciendo lo suficiente, y volver a ese dolor y volver a llorar, y eso lo hice muchas veces, pero es poner todo primero antes que voltearte a ver a ti y ver desde ti por qué está surgiendo eso y por qué tienes ese dolor y por qué lo estás proyectando, y entender que tú lo traes adentro. La otra persona simplemente está haciendo la función de reflejarlo. Y además creo que la vida nos pone a las personas para que nos reflejen eso que está adentro causando tanto dolor. Y tenemos la opción de seguir en ese camino de que me lo sigue reflejando y me sigue doliendo y se vuelve un cuento nunca acabar. O pararte en la vida y voltearte a ver a ti y reconocer en ti eso que hay ahí, esa herida, ese dolor, esa mala experiencia, eso que te marcó. Porque al final algo había a mí, en alguna experiencia de mi infancia, algo había que me había generado esa herida, ¿no? Pero como dices, pues preferimos el celular o salir o la fiesta o pelear o seguir señalando antes que voltear hacia nosotros. Y creo que eso que tú hiciste sin duda, y eso que hacemos de buscar cómo sanar nuestros cuerpos, nuestras heridas, nuestra mente, nuestra psicología, lo que sea que haya que sanar, requiere, como lo acabas de decir, de mucho amor a ti mismo y de mucha valentía, porque lo evadimos. Vamos por la vida evadiéndolo y mejor echándolo en lugar de abrazarlo, entenderlo y empezar a trabajarlo para poderlo sanar. Y yo te agradezco mucho que hayas compartido esto que es tan profundo, porque creo que contribuye mucho a abrirnos un poquito los ojos y saber que a veces la vida nos enfrenta a esas crisis como queriéndonos abrir los ojos para que volteemos a donde no hemos querido voltear constantemente. Y pasamos años y décadas haciéndolo a un lado y volteándole la cara y cerrándole los ojos. Y tú estabas en un proceso de seguirlo haciendo igual, de seguirlo escondiendo o de seguirte negando a ver qué estaba, o de pedir la ayuda que pediste y ser completamente vulnerable, que eso creo que es otra cosa que es fundamental en la sanación. Y lo hemos comentado en otros episodios en donde tenemos la creencia o nos hemos comprado la mentira de que ser vulnerables es lo peor que te puede pasar y no te puedes mostrar vulnerable porque entonces todo mundo se va a volver en tu contra o va a usar esa vulnerabilidad para maltratarte o para usarlo más tarde en tu contra. Y considero que esa vulnerabilidad es la mayor fortaleza que podemos tener para dar el paso hacia la sanación y poder avanzar en nuestra vida. Por eso es sanar para avanzar. En ningún momento de la vida, en ningún episodio que hayas decidido iniciar la sanación, ha sido para retroceder. Considero que siempre es dar estos pasos que nos llevan a avanzar, a limpiar, ya no seguir cayendo en los mismos círculos viciosos, porque en eso se convierten, en círculos viciosos. Y a partir de que tú tomaste esta vulnerabilidad, la abrazaste, te rendiste, como dijo sabiamente tu padre, y te mostraste tal cual eres y tal cual estabas sintiendo,
sin la máscara de tu eterna sonrisa, porque también en eso te escondías, en la felicidad que en realidad no había. Era lo que tú le proyectabas al mundo para que no te viera vulnerable, para que no viera lo que realmente había. Entonces, si lo vemos de esta forma, es fundamental, no es mala ni es debilidad, al contrario, creo que es la mayor herramienta para iniciar el proceso. Tú sabes que yo creo mucho en mi amigo. En esa época no creía nada, ¿sabes? Era como la más, pues estaba estudiando literatura y justamente a veces te llegan como muchas corrientes y muchos cuestionamientos respecto a tus creencias, etcétera, y no era algo que me acompañara en mi día a día, pero sí te puedo decir que en ese momento cuando estaba muy, pues fuera de mí, porque fue fuerte, o sea, fue fuerte porque de repente hubo como una desconexión mi realidad, o sea, entre, sabes, como lo que estaba pasando. Ni siquiera voy a hacer el paréntesis porque no es que estuviera ni drogada, ni alcohólica, ni nada, ¿sabes? Era un proceso que quiero que a lo mejor compartirlo, porque a veces uno piensa que el dolor no te pueda llegar a hacer locuras, pero creo que cuando no lo hablas, o creo que considero que cuando no lo hablas o cuando no eres capaz de compartirlo de una manera honesta, y honesta no me refiero a decir la verdad, sino a quitarte como esto que a veces la sociedad te presiona de decir, pero si lo tiene todo, ¿no? Pues no. Así es, así es. Entonces, en ese momento, cuando yo le marqué a mi papá, yo, como les comenté, estaba enfrente de un espejo. Acto seguido, yo tenía un cuchillo en mi mano. O sea, no sé en qué momento llegué a la cocina, fui por el cuchillo, pero yo recuerdo que estaba ahí. Y hubo una sensación de decir, quiero hacer esto. O sea, ¿realmente quiero hacerlo? ¿O solamente es como una salida para mí? Y recuerdo que hubo un momento como de esperanza porque mientras porque yo seguía llorando, o sea, era llorar, 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 verme y llorar, y sabes que cuando uno llora no tiene su mejor ni cara ni nada, te vas transformando en algo que tú no reconoces. Y cuando yo me vi, hubo como una pequeña, hubo como una pequeña luz en mis ojos, ¿sabes? Y, y vi a esta niñita que le decía a todo el mundo que quería ser vagabunda, porque quería conocer el mundo. Y por un momento llegó como esa fe o esa esperanza o esa luz, no sé cómo llamarlo, decir, no lo has vivido, lo tienes que vivir, pero tienes que tocar esto. Y fue cuando tomé el teléfono y le hablé a mi papá. Y después de eso, porque a veces uno también idealiza como estos procesos y dices, no voy a volver a caer, no, las pastillas me van a ayudar, no, o sea, te puedo decir que fueron, después de ese momento sí hubo algo que se rompió en mí respecto a ya poder hablar lo que realmente sentía y no callarlo, pero también implicó más dolor, implicó lecciones que a lo mejor no había entendido como el amor propio y me involucré con personas a nivel sentimental que también lo que tú dices, me estaban reflejando esto. Porque si bien yo no era agresiva con las personas y nunca me he considerado una mujer que sea agresiva con las personas, era muy agresiva conmigo, ¿no? O sea, Toti de cierta manera nace en muchos cuentos por eso, porque era una necesidad de darle voz a tanto dolor que yo sentía y que tampoco entendía de dónde venía. Y que hace relativamente tiempo acepté a Toti como una parte de mí, ¿sabes? Sin querer cambiarlo, sino más bien entendiendo su dolor y decirle, güey, aquí está, aquí estoy. Sé que le hemos pasado mal, pero no tenemos por qué ir al pasado para sentirnos mal, que es algo que yo repetía muchísimo porque no conocía esta parte de vivir en el presente, ¿no? Es importante ir al pasado y hay que ser más que valientes, hay que ser como muy conscientes de que debemos ir al pasado para sanarlo, no para revivirlo.
Y para ir al pasado a veces uno se tiene que meter en su propio infierno. Y cuando pasa eso, tienes de dos. O sales con una lección maravillosa que es la libertad y la liberación de decir, esto genuinamente ya no me duele, o decir, esto lo voy a tomar para seguir siendo la víctima y todas las cosas que están mal en mi vida sigan así. Por eso creo que a veces tachamos mucho el pasado, pero no, o sea, hay que ir con él como yo estoy recordando este episodio y ahora que lo veo desde esta perspectiva, le agradezco mucho a esa jovencita porque si no hubiéramos tomado la llamada o si yo no hubiera tenido como estos 5 segundos de verme en el espejo y decir, güey, no, no has hecho nada de lo que le dijiste a esa niñita, no estaría hoy hablando yo contigo, ¿no? Pero esto es la vida, o sea, la vida es esto, la vida es permitirnos sentir esto y, y tener apoyo y empezar a cuidarnos, que creo que esa es la otra etapa, ¿no? O sea, de decir, ok, o sea, tengo esta sensación en mi cuerpo, en mi ser, ¿qué voy a hacer? Sé que voy a caer, porque así fue, o sea, fue mi experiencia. Yo después tuve una relación fatalísima, pero incluso en ese momento, por ejemplo, cuando me involucré con esta persona, porque también lo hice desde no era el celular, pero sí era una persona, ¿no? Y era de, bueno, no voy a sentir esto ahora, mejor para no sentir, voy a cuidar a esta persona. Ocurrió exactamente lo mismo y nuevamente mi papá me rescató, ¿sabes? Y recuerdo que mi papá, que eso es bien importante cuando uno acompaña a personas que están pasando por este proceso, nunca juzgarlas. Mi papá nunca me juzgó, nunca me dijo, Yu, es que ¿cómo puede ser posible que la niña que hable de feminismo se deje golpear por alguien? Abrió sus brazos y me dijo, aquí estoy. Has dicho muchas cosas que son muy profundas y de las que podemos aprender enormemente. Hace un momento tú decías que ibas constantemente al pasado y que es algo que tú repetías. Y tengo esta sensación de que no es que tú lo hagas, lo hacemos todos. Todos estamos en esta adicción, le llamaría yo, de ir a esos episodios pasados para revivir el dolor. Y digo adicción porque ya nuestro cuerpo y nuestro cerebro son adictos a todas las sustancias que se segregan cuando tú estás en sufrimiento. Cuando entras en esta crisis de dolor, pues hay adrenalina, hay cortisol y todo esto empieza a convertirse en una necesidad para el cuerpo. Y por eso seguimos yendo hacia eso que ya no está. No entendemos que el pasado ya no está en el presente, pero seguimos yendo. Y si aprendemos que el pasado está ahí o estuvo ahí por algo, porque, insisto, ya no está, estuvo ahí por alguna razón y lo agradecemos y aprendemos de él. Y una de las cosas que nos expresas, Yu, en esta experiencia es que ibas constantemente al pasado y es algo que repetías mucho. Pero me da la impresión de que es algo que no solo tú repites, es un patrón que los seres humanos tenemos, es otra cosa que hemos aprendido inconscientemente, a estarnos regresando al pasado, a conectar además con ese dolor del pasado. Y la experiencia pasada ya no está en el presente. Y me pierdo del presente por regresar a sufrir al pasado. Y me vuelvo adicto a eso. Si te das cuenta, tenemos esta adicción y se oye muy fuerte, pero es otra adicción y ya hablaremos en algún otro episodio de adicciones, pero sin darnos cuenta estamos metidos en eso porque todas las hormonas que libera el cerebro cuando nos metemos en el conflicto, en el dolor y el sufrimiento, empiezan a ser tan habituales para el cuerpo
que ya las necesitamos. Entonces estamos en este ir y venir al pasado para sentir este dolor al que, sin quererlo conscientemente, nos estamos volviendo adictos. Y mientras no tengamos la conciencia de reconocerlo y, de nuevo, de voltearlo a ver y tener la responsabilidad, vamos a seguirlo repitiendo todos y vamos a seguir sufriendo sin parar y vamos a seguirnos perdiendo de los regalos maravillosos por estarme saliendo del presente para ir a sufrir al pasado. Eso hacemos y lo vamos a seguir haciendo mientras no sanemos ese pasado. Al pasado hay que regresar únicamente para sanarlo. No se va a ir, no lo vas a olvidar. Pero es muy distinto recordar algo que fue muy doloroso en tu vida, ya sin esa carga de dolor y ya convertida simplemente en lo que es, una memoria, un recuerdo, sin que esté cargado de emocionalidad. El pasado está para eso, para que aprendamos de él, para que lo sanemos y avancemos de nuevo. Y que tengamos esta profunda gratitud de eso que sucedió, porque nos llevó a brincar hacia otras cosas. Y otra cosa muy profunda y de mucha enseñanza que tú compartes es, si yo no hubiera vivido eso y de pronto hubiera tenido esta elección de voltearlo a ver, de tomarlo y además reconocerlo al grado de expresarlo a alguien más, que insisto, eso tiene mucha valentía, no sería la mujer que soy hoy. No estarías frente a un micrófono, no escribirías tantas cosas lindas que has escrito, no compartirías con tanta profundidad un pedacito tan doloroso de tu corazón y no te atreverías a de nuevo mostrarte vulnerable ante tanta gente que pueda escucharte. Y cuando eso hacemos con el pasado, obtenemos esta diferencia en el presente. De eso se trata la sanación. Eso es precisamente. Y tú nos acabas de ilustrar con una experiencia profunda y dolorosa de vida, reconociendo que por tu mente pasó quitarte la vida, que es algo profundamente juzgado además, porque no lo entendemos, y a través de los juicios vemos la realidad, a través del juicio decir, ¿cómo pudo pensar eso? Tú no estabas ahí. Tú no sentías lo que ella sentía, tú no habías vivido lo que ella vivía, tú no tenías la herida de abandono que ella tenía. No puedes juzgar sin haber estado ahí. Entonces, a partir de que hablamos de lo que nos pasa, ya lo estamos volteando a ver. Ya estamos siendo valientes y ya estamos dando los primeros pasos para hacerlo diferente, avanzar y sanarlo. Así que de verdad yo estoy muy, muy agradecida por esto que compartes. Sigo aprendiendo de ti, Yu. Te sigo conociendo y sigo siendo una convencida de que este proyecto tiene muchísimo amor alrededor. Porque con una persona que escuche lo que tú compartas, que esté en una situación similar y para la que pueda representar esa pequeña luz que tuviste en tus ojos, ya vale la pena el tiempo que dedicamos, el corazón que le ponemos y todo lo que hay detrás de estos minutos que nos escuchan cada 15 días. Y para los que nos escuchan por primera vez, creo que es importante, cuando Yu habla de su amigo, habla de Dios, y cuando habla de Toti, habla de este ego que constantemente nos está hablando y ese diálogo que evita que salgamos de nuestra zona de confort y que nos hace estar regresando también al pasado en forma de dolor. Eso es Toti, nuestro ego. Particularmente el ego de Yu, así es como divertidamente le puso a su ego.
Así que gracias por compartirnos esto, Yu, porque a partir de muchas experiencias de dolor que las personas valientes comparten, pueden llegar a ser inspiración para otras. Y no todas las personas tienen esa valentía de mostrarse vulnerables, mucho menos cuando hay la posibilidad de que no sabemos cuánta gente vaya a escucharte. Así que al menos yo estoy profundamente agradecida por eso, porque incluso a mí me has enseñado mucho el día de hoy. Que sí, no, no es algo que comparto mucho, no porque me sienta vulnerable, sino porque a veces siento que también regresar mucho a estos episodios, sobre todo yo que yo me conozco bien, sé que a veces me puedo hundir más, ¿no? Y ahorita mientras tenías la reflexión, Pati, hubo algo que es fundamental. No sé si has llegado a ver como un videíto muy cortito que está circulando en las redes sociales de un chavito que, bueno, es un chavito iba en el automóvil con su papá y le cuenta que se quiere suicidar. Y su papá voltea y le dice, no quiero hablar de eso, no me digas eso, ¿sabes? Y el niño, bueno, el joven está llorando. Y yo quiero tomar un alto respecto a esto porque es bien importante lo que dijiste. Yo también fui juzgada por alguien que amo mucho. Y sé que el comentario que hizo en aquel momento fue desde una profunda ignorancia y desde un profundo también no saber qué decir. Pero yo lo único que pediría es, si tú estás pensando en quitarte la vida, no te rindas, ¿sabes? O sea, sé que puede ser muy doloroso lo que estás pasando, pero vale la pena. O sea, solamente te pediría que te dieras un espacio y que fueras a caminar y que detuvieras tus pensamientos por un segundo y que empezaras a ver la vida y a sentir la vida, que te compres un helado, que veas la sonrisa de un niño, que sientas el amor que hay, el canto de un pájaro, que veas el atardecer e incluso cuando se va a meter el sol, que veas las estrellas, que veas la luna, que sientas el aire. Y te aseguro que el amor es tan grande y el amor es tan real que no lo vas a querer hacer. Yo te invitaría a que no pongas un punto final a tu historia, sino que te des la oportunidad día por día a darle puntos suspensivos cuando tienes este pensamiento y busca ayuda. Y si esa persona que le estás tratando de decir tienes un rechazo, busca otra y busca otra y busca otra. Y si no, búscate a ti. Y si no, lo que yo hice en un momento cuando estaba en terapia muy confrontada con la terapeuta y que ya no quería nada más, me arrodillé y le dije, no sé quién eres, la he cagado mucho, pero quiero conocerte hoy. Y, y todos los días durante mucho tiempo me fui un día a la vez. O sea, lo que antes hacía de vivir extremadamente en el límite, lo empecé a hacer para encontrarle sentido a la vida. Un día a la vez. Un día a la vez disfruta un café, un día a la vez disfruta a tu familia, un día a la vez disfrútate a ti, porque después de todo ese dolor que tú sientas, va a llegar un momento en el que lo entiendas para qué es. Y es para sanarte nuevamente y para reconectar con la vida y aceptar esta herida que tú tienes, pero no significa y nunca va a significar lo que te diga una persona, lo que realmente hay dentro de tu corazón, porque tú sabes que eres. Solamente no te pierdas en el dolor. Busca ayuda, háblalo, grítalo, escríbelo, usa la música, usa tu don para decirle al mundo, aquí estoy y merezco vivir y merezco ser feliz desde otro punto. Gracias de nuevo, Yu, por la profunda sinceridad de tu corazón y por estas palabras que
que son, o sea, no tienen valor, su valor es infinito. Y yo agregaría que si esto ha pasado por tu mente, como dice Yute, es la oportunidad de disfrutar la vida. Y si no sabes cómo, simplemente cierra tus ojos y respira. Y observa cómo tus pulmones se llenan de aire y luego cómo se vacían de aire. Y ese es el proceso de la vida. Una maestra compartía hace poco un ejemplo que me pareció maravilloso y que ella decía, las polaridades de la vida se requieren. Se requiere del dolor para regresar a la paz muchas veces. Y ella explicaba la respiración para que entendiéramos esto de las polaridades. Si tú quieres solo jalar aire, al exhalar estás contaminando porque ya no sacas oxígeno, entonces nada más vas a respirar, intenta hacerlo, intenta solo respirar, o sea, intenta solo inhalar, y va a haber un momento en que la vida te lleva forzosamente a exhalar, porque si no te mueres. Entonces no podríamos nada más inhalar, tenemos que inhalar y exhalar. Tenemos que vivir a veces este dolor profundo de no querer vivir para encontrar el sentido de nuestra vida. Y tengo la absoluta certeza de que tu vida es valiosa, de que tu vida importa y que simplemente no has conectado con esa parte de ti que ya lo sabe. Esa parte de ti que ya lo sabe y que absolutamente todos los seres lo saben en el interior. Entonces, si no sabes cómo, simplemente cierra tus ojos, respira e intenta parar tus pensamientos de mi vida no vale, no tengo por qué estar aquí, es mejor que me vaya. Y hay un ejercicio maravilloso para detener los pensamientos que si no encuentras incluso cómo parar a Toti, como dice Yu, simplemente pregunta, haz una pausa y pregunta, ¿de dónde vendrá mi siguiente pensamiento? Y observa qué pasa. Y yo los invito que de verdad lo hagan. No les lleva más de 2 minutos, es inhalar profundo, exhalar profundo 3 veces y luego hacerse la pregunta, ¿de dónde vendrá mi siguiente pensamiento? Y observen cómo en automático el cerebro se detiene, porque está buscando la respuesta. Y mientras más lo practiquemos, más vamos a ir alargando este espacio vacío de pensamientos. Y cada vez que tengas estos pensamientos de mi vida no vale, intenta hacer ese ejercicio mientras buscas ayuda. Y como dice Yu, si no lo encuentras en la primera persona, es lo mismo que de lo que hablamos de las heridas. Tú estás proyectando hacia afuera que tu vida no vale y por eso no tienes ayuda o no tienes eco las primeras veces, porque es lo que tú estás rebotando en el espejo. Si no te paras frente al espejo, tu imagen no está en el espejo. Tú la proyectas. No puedes estar en el espejo sin tú estar delante de él. No existe esa proyección sin ti. Entonces, vea lo siguiente y vea lo siguiente. Y las respuestas, incluso si sientes que nadie te está ayudando, las respuestas están dentro de ti. Sigue haciendo el ejercicio de dónde vendrá mi siguiente pensamiento. Y a veces, en ese vacío de pensamiento, llega la respuesta. Llega la persona que sí te va a ayudar.
o en ti mismo empiezas a encontrar la diferencia o empiezas a experimentar lo que necesitas para vivir ese día solamente. Y el día siguiente vuelves a hacer lo mismo. Y en ese vacío vas encontrando la totalidad. Porque creemos que el vacío es la nada, pero la nada es todo. De tu interior, en el vacío, está eso que tú ya sabes. En el vacío está esa herramienta que necesitas para brincar y decirle al mundo lo importante que ya sabes que eres y lo mucho que ya sabes que tu vida vale para el mundo. Estás aquí por una razón. Simplemente no la has descubierto. A eso los invitaría yo y no les tarda más que unos segundos cada vez que lo recuerden, cada vez que estén inmersos en este dolor, salgan un poco de él, elijan salir de él para meterse en esta pregunta que genere vacío y a la vez totalidad. Y más allá de la búsqueda que puedan tener hacia con terapeutas, psicólogos, amigos, etcétera, eh, es empezar también a voltearte a ver a ti, ¿sabes? Yo creo que en algún momento lo compartí, pero a lo largo de mi vida en muchas ocasiones me he sentido rota y yo creo que todos nos hemos sentido rotos cuando rompemos con alguien, nos corren del trabajo, etcétera. Pero es bien bonito hacer como este símil de como esta técnica japonesa, ¿sabes? Cuando se rompe la vasija, es un poco así nosotros. Hay que romperla a veces nosotros la tenemos que romper, a veces la vida no la rompe o las circunstancias no la rompe, pero ese pegamento yo siempre pienso que es el amor, esa pregunta que le hice a mi papá cuando estaba en este proceso. Y ese pegamento lo formas tú, lo forma tu familia, lo forma tus amigos, lo forma la gente también que te está ayudando en este proceso, pero sobre todo tú, porque te das cuenta que ya no puedes caer más. O sea, ¿sabes? Que ya estás tan tirado que ahora es momento de levantarte. Y yo una vez hablando con en estas terapias de la silla vacía, un día hablé con Tote y le dije, güey, hemos experimentado tanto dolor, pero en verdad tanto dolor. Y hemos tenido cataclismos en nuestra cabeza tan cabrones que yo sé que lo que me pase allá afuera, yo voy a poder, porque, porque tú y yo ya hemos liberado muchas batallas. Y la principal batalla que hemos liberado es la de nosotros mismos. Así que si viene la muerte de alguien más, si nos despiden, si nos vuelven a romper el corazón, tú y yo vamos a salir adelante porque ya lo hicimos y lo hemos hecho. Entonces, quiero ir cerrando el episodio con esto. Hace días vi una película que igual a muchos la han visto que se llama Wakanda. Y hay una escena que se me hizo magnífica porque después de este dolor debe de haber una transformación. Es como la vasija que les comentaba, ¿no? Es construir la vasija, pero teniendo la fe y el amor y la certeza que esa vasija todavía va a servir para tener agua, para ser un recipiente para algo. Y así debe de ser, porque nos podrán romper o nos podremos romper nosotros, pero no debemos de perder nuestra esencia de lo que somos. Y en esta película hay una escena donde la protagonista está en el mar, hay fuego y ella quema la vestimenta que usó cuando enterró a su madre. Y se me hace una metáfora súper hermosa, porque a veces uno debe de quemar la piel que usamos en ese momento que tuvimos dolor, o debemos de quemar esas ideas que a veces tenemos para no seguir, o debemos de quemar a veces las palabras que nos repetimos. Es hora de quemarlas y de transformarlas en amor, en nuestro amor y en nuestra esencia, porque la sociedad o nuestra familia nos podrá decir
muchas cosas, pero el que realmente sabe lo que uno tiene somos nosotros mismos y nosotros mismos con este dolor, la vida, Dios, como lo quieras mencionar, no te lo da para algo, no te lo da para que te lo quedes callado. Te lo da para que lo transformes en un baile, para que lo transformes en un podcast, para que lo transformes dando terapias, para que lo transformes en amor. Y entonces yo invitaría a eso, a que tomemos todo ese dolor, lo abracemos, lo aceptemos y que el camino a la sanación es ese, es quemar eso. Como decían, quememos las naves, porque sabemos que si cuando quemamos esas naves no hay retorno para ti, porque ya no hay a dónde ir. Cuando tú sabes que tu dolor viene de un abandono, sabes cómo salir de él, pero primero tienes que sumergirte en él. El dolor sale conociendo el dolor. Y es lo que a mí me ayudó muchísimo. Y lo segundo es ayuda a las personas, porque a veces uno está tan sumergido en su toti o en uno mismo que no se da cuenta que allá afuera hay gente que perdió todo, perdió su casa, perdió su familia, que está pasando lo mismo que tú. Desde esta mirada de compasión y decirle, sabes que no entiendo tu dolor al 100, pero sé que si nos tomamos de la mano podemos salir juntos. Y, y yo creo que eso es no solamente ser resiliente, sino eso es ayudarte a ti para ayudar a los demás. Y voy a finalizar con algo. Cuando nos topemos con alguien que le esté pasando mal, en lugar de juzgarlo, tomemos conciencia que hay algo en su corazón que está roto y seamos esa parte de ese pegamento en lugar de lastimarlo más. Si no vas a aportar nada, no digas nada. Mejor quédate callado y vete. Y si tú estás pasando por esto, un día a la vez, porque todos estamos aquí, como lo dijo Patti, para tener nuestro propósito, pero más allá de eso, yo sé porque creo en esto que al final cuando yo le diga a mi amigo, aquí estoy, te voy a decir, ¿sabes qué, güey? Me enviaste un montón de cosas, ¿no? Te pasaste la raya, Sí, te la neta pasaste sí el alta conmigo. la neta sí le voy a decir, te pasaste, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Porque, gracias porque incluso en esos momentos de mucha oscuridad, siempre llegaste con una luz y me dijiste, aquí estoy, a pesar de que yo nunca te escuchaba. Wow, you. Honestamente, jamás imaginé que este episodio iba a desarrollarse de esta forma, pero comprobamos una vez más que cuando te abres a las posibilidades y simplemente entregas tu trabajo con todo el corazón y le pides al universo que esto que estás haciendo sea una contribución, cosas mágicas, inesperadas suceden. Este episodio, cuando empezamos a comentar cuáles podrían ser los temas para esta temporada, te confieso que cuando este tema particular vino a mi mente o a tu mente, o sea, cuando se puso sobre la mesa, ya no recuerdo quién lo trajo, pero cuando se puso sobre la mesa, mi pensamiento era la sanación interior y la sanación de la enfermedad física y el proceso incluso para sanar algunas enfermedades mentales, etcétera. Y jamás imaginé el peso que iba a tener. Ni siquiera pensé que en el episodio íbamos a hablar de la idea de que alguien se quiera quitar la vida. Pero me encanta porque creo que cuando te rindes, es otro tipo de rendición, es rendirte a decir, este es el tema y ponerte como al servicio del universo
para que se desarrolle como corresponda que se desarrolle, te encuentras con estos regalos, porque sales de la resistencia y del ego de quererlo hacer a tu manera, y ha sido para mí maravilloso. Ha sido una experiencia súper linda compartir el micrófono hoy contigo, siempre lo es, pero hoy me voy muy conmovida, maravillada y agradecida del regalo que para mí ha sido el episodio. Y ya cerrando con eso y no perdiendo nuestra buena costumbre de recomendando el carajillo, ¿hay algo que quieras recomendarnos, Yu, para cerrar el episodio del día de hoy? La primera, que se den un paseo con ustedes mismos, que vayan al lugar que ustedes consideren el más magnífico, que no sea un bar, se recomienda que no sea un bar, sino más bien que sí, porque también que conecten con ustedes, un lago, un bosque, y que de repente se sienten ahí a observar la vida. Y va a haber un punto en el que se sientan parte de ella. Y eso es la gratitud del momento, ¿sabes? Como darte ese espacio para sentir el sol, para sentir el viento, para sentir el canto de los pájaros, las ardillas, y decirle a la vida y gritarle a la vida, aquí estoy y es hora de vivir mi vida. Sería la primera recomendación. Y la segunda es un libro que llegó a mí en este proceso, que es Conversaciones con Dios. Yo leí el primer libro y habla justamente de esto, habla de ese camino que hace el protagonista desde un profundo dolor, desde un profundo de no tener incluso dónde vivir. Pero al último surge lo que siempre dice Patti, los milagros. Hermoso, mi querida Yu, y de nuevo agradecida. Nos despedimos y nos escuchamos. A la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.